La controversia del día de reposo no se quedó en Jerusalén. Recordemos que la sanidad de este paralítico en el estanque de Betesda fue en Jerusalén. La controversia continuó en Galilea. En otro día de reposo, Jesús y sus discípulos caminaban por los caminos que los conducían a través del campo de trigos maduros. Y en esta ocasión, los fariseos van a criticar al Señor porque sus discípulos están arrancando espigas en el día de reposo. La controversia. Verso 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Señor Barclay, en su comentario, nos explica lo siguiente. En Palestina y en tiempos de Jesús, los campos de cereales y hortalizas están dispuestos en tiras largas y estrechas. Y el terreno entre las parcelas era un camino de paso. Fue por uno de esos senderos entre los trigales por donde iban caminando Jesús y sus discípulos cuando sucedió este incidente. ¿Cuál incidente? Pues el que los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Se entendía, por lo que la ley había estipulado en el Antiguo Testamento, que a los hambrientos se les debía permitir tomar cualquier grano que pudiera alcanzar de la carretera para satisfacer su hambre. Dice en Deuteronomio 23, la ley: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. La ley fue clara. No es que ustedes vayan a poner, se lleven un costal o una caja y empiecen a echar ahí de las uvas. No. Podrás comer. Si tienes hambre, si entras en la viña de tu prójimo, puedes comer uvas hasta saciarte, hasta que calmes el hambre. Mas no es que se ponga a recoger para llevar para la casa o para la tienda o para repartirle a los amigos. Versículo 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Los fariseos, después de que la ley fue clara con respecto a que podían ellos arrancar espigas y comer de la viña de su prójimo, los fariseos acusaron a los discípulos del Señor de quebrantar el día de reposo. Versículo 2, viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Los estaban acusando de trillar, de aventar mientras arrancaban el grano, de restregar el grano en las manos y de soplar la paja. Eso era lo que las tradiciones de ellos habían establecido a la sencilla ley de Dios de guardar el día de reposo. Señor Barclay nos da información respecto a eso que ellos habían convertido en ley, en mandamiento de Dios, cuando no era mandamiento de Dios. Leamos, es bastante interesante lo que nos dice el señor Barclay. Para los escribas y los fariseos, el delito de los discípulos no era coger espigas y comerse los granos, sino el haberlo hecho en sábado. La ley del sábado era muy complicada y minuciosa.
El mandamiento prohibía trabajar el sábado, pero los intérpretes de la ley no se daban por satisfechos con esa simple prohibición. Había que definir lo que era un trabajo. Así que se especificaron 39 acciones básicas que estaban prohibidas en sábado, y entre ellas figuraban sellar, trillar, aventar y preparar una comida. Miren lo que nos dice aquí el señor Barclay. El mandamiento era no trabajar en el sábado. Pero ellos se inventaron 39 acciones básicas que no se podían realizar en el día sábado. Los intérpretes no estaban dispuestos tampoco a dejar así las cosas. Había que definir cuidadosamente cada entrada en la lista de trabajos prohibidos. Por ejemplo, estaba prohibido llevar una carga. ¿Pero qué era una carga? Una carga era cualquier cosa que pesara tanto como 2 higos. Por decirlo en lenguaje moderno, 2 papas o 2 bananos, 2 plátanos. Estaba prohibida hasta la menor insinuación de trabajo, hasta cualquier cosa que se pudiera considerar simbólicamente como un trabajo. Posteriormente, el gran maestro judío cordobés Maimónides había de decir: arrancar las espigas eran culpables de cegar. Al arrancar las espigas eran culpables. Me equivoqué, me devuelvo. Posteriormente, el gran maestro cordobés Maimónides había de decir: arrancar espigas es una especie de siega. En su acción, los discípulos fueron culpables de mucho más que un solo quebrantamiento de la ley. Al arrancar las espigas eran culpables de cegar. Al restregarlas con las manos eran culpables de trillar. Al separar el grano de la paja, probablemente soplando, eran culpables de aventar. Y en todo ese proceso eran culpables de preparar una comida en sábado. Porque todo lo que se hubiera de comer en sábado había que prepararlo el día antes. Los judíos ortodoxos tomaban la ley del sábado con suma seriedad. El libro de los Jubileos tiene un capítulo, el 50, acerca de la observancia del sábado. El que se acuesta con su mujer. Aquí acostarse no es acostarse a dormir, sino tener relaciones sexuales. El que se acuesta con su mujer, o se propone hacer algo en sábado, o tiene intención de hacer un viaje, hasta la planificación de un trabajo estaba prohibida. O se hace el plan de comprar o vender, o sacar agua, o levantar una carga, es culpable. Cualquier persona que haga cualquier trabajo en sábado, ya sea en su casa o en cualquier otro lugar, o hace un viaje, o labra una granja, cualquier persona que enciende un fuego, o monta una cabalgadura, o viaja en barco por el mar, cualquier persona que golpea o mata algo, cualquiera que atrapa un animal, un ave o un pez, cualquiera que ayuna o hace la guerra en sábado, la persona que haga estas cosas debe morir. Así era la situación con estos fariseos, intérpretes de la ley. Por eso el Señor les decía a ellos que ataban cargas pesadas y difíciles de llevar, que ellos ni con un dedo querían moverlos. Se inventaron todos estos aspectos con respecto al día de reposo. Como leíamos hace un momento, 39 acciones estaban prohibidas en día de reposo, como las que acabamos nosotros de leer. Y faltan más. Estos son solamente algunas que nos comenta el señor Barclay, pero que en otras ocasiones ustedes me han escuchado a mí mencionarlas. ¿Cómo no entonces el Señor les había reprendido en Mateo 23
cuando les decía que eran unos hipócritas, porque ataban cargas difíciles de llevar y exigían que los demás las cumplieran, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. Entonces, ante esta acusación que los fariseos hacen a los discípulos del Señor, de que están violando el día de reposo, que lo que están haciendo no es lícito porque es día de reposo, el Señor Jesús entonces ofrece 5 argumentos para mostrar la falsedad de las acusaciones que ellos están haciendo, o de esa acusación que ellos están haciendo. Primer argumento: David y los panes de la proposición. Se refirió a un evento en la vida de David. ¿Cuál fue ese evento? Mateo 12, 3 y 4 dice, él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? Ahora, Jesús no intentó discutir la conveniencia de lo que hizo David cuando buscó comida para él y sus hombres hambrientos mientras estaba huyendo de Saúl. Primera de Samuel capítulo 21, si usted está tomando notas, hermano. Primera de Samuel 21 del 1 al 7 habla de este evento. El único alimento disponible era el pan de la proposición, que la ley de Moisés prohibía estrictamente que nadie comiera. Solamente la podían comer los sacerdotes. Vamos allá a la ley. Levítico 24 dice en el verso 5, del versículo 5 en adelante. Tomarás flor de harina, cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. ¿Quiénes eran los que podían comer este pan? Aarón y sus hijos. Los sacerdotes. Nadie más podía comer estos panes. ¿Pero qué ocurrió? El Señor les dice ahí en Mateo 12, versículo 4, ¿cómo entró en la casa de Dios, hablando de David, y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él sino solamente a los sacerdotes? El Señor les está diciendo, mire, ¿cómo son ustedes de inconsecuentes e hipócritas? Le dice a los fariseos. Recuerden lo que ocurrió con David. Comió los panes de la proposición. No le era lícito. Es más, pecó por haber comido lo que no le era lícito. Solamente lo podían comer los sacerdotes. ¿Y ustedes qué piensan de David? Ustedes justificaron la acción de David. Comer lo que no le era lícito. Aceptaron, ya que aceptaron a David, a pesar de lo que hizo, recordando a los fariseos sus propias palabras que habían dicho en el verso 2. Ellos decían que para los apóstoles haber comido en el día de reposo era lícito, no era lícito, era ilegal.
He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Entonces el Señor les dice, bueno, si ustedes están condenando a los apóstoles y según ustedes lo que ellos hicieron no era lícito, entonces ¿por qué justifican a David si lo que él también hizo no era lícito? Comer los panes de la proposición, que no le era lícito ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Entonces el Señor les dice, dejen de criticar, no sigan criticando a los discípulos y dejen de justificarse a sí mismos. El segundo argumento que el Señor presenta para mostrar la falsedad de sus acusaciones. Ciertos conflictos con la ley. Mateo 12:5 dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. El Señor les está diciendo, mire, no se puede trabajar en el día de reposo. Pero entonces los sacerdotes profanan el día de reposo cuando en el templo tienen que ofrecer los sacrificios que vienen a ofrecerse en el día de reposo. Hay que sacrificar un cordero en la mañana, hay que sacrificar un cordero en la tarde, hay que ofrecer el incienso. En el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Cuando llegaban los sacrificios en el día de reposo, los sacerdotes los ofrecían. Entonces les dice, ¿por qué criticar a los discípulos cuando ni ellos mismos, los fariseos, criticaban a los sacerdotes por aparentemente quebrantar la ley? Y concluye este argumento con una declaración majestuosa, la del versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ese es el segundo argumento. Tercer argumento, la misericordia. Les dice, versículo 7, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Esto que el Señor les dice aquí es una declaración que se encuentra en Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio. Este argumento abarca también el cuarto. Marcos 2:27, el Señor les dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El punto del Señor era que sus discípulos no tenían culpa en este asunto. Y los fariseos habrían reconocido ese hecho si hubieran entendido las palabras de Oseas. Misericordia quiero y no sacrificio. Y el argumento final, el quinto, fue en donde el Señor Jesús hace una declaración de su autoridad personal. Verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Señor Foster, en su libro Estudios de los Evangelios, dice muy acertadamente lo siguiente. Así como Jesús se proclamó a sí mismo más grande que el templo, así se declara Señor del día de reposo. Esta es una declaración de su deidad. El templo y el sábado eran las dos características centrales de la ley del Antiguo Testamento.
Jesús trasciende la ley del Antiguo Testamento. Aquí no abroga la ley, sino que reclama su autoridad sobre ella y la relaciona con los grandes principios de la misericordia y el amor. Más tarde, la dejó a un lado cuando murió en la cruz y dio en Pentecostés el plan final de la salvación de Dios. Esto entonces, hermanos, fue la defensa que el Señor Jesús hizo a esa controversia que se había generado por arrancar espigas en el día de reposo. Y mostró su autoridad para haber hecho lo que hizo en el día de reposo al sanar a ese paralítico, cuando declaró que él es el Hijo del Padre. Y por ser el Hijo del Padre es igual a él, y hay que honrarle a él como se honra al Padre.